hablar, bueno, es una charlita muy cortita simplemente para poner un poco el contexto de las charlas que van a ir a continuación, y es sobre la cadena de información de la calidad de datos. Es decir, es el proceso por el que va pasando un dato desde que se toma en el campo hasta que se publica en Internet. Para hacernos una idea de en qué momento se puede prevenir o se pueden tener cuidado a la hora de cuidar esa calidad y para ver el tipo de errores que se pueden producir. En realidad, como ya hemos discutido a lo largo de la mañana, la toma de datos no comienza en el campo, sino que debería comenzar con una planificación previa. Si existiese esta planificación, se ahorraría muchos costes a posteriori, porque es el momento en el que decidimos qué tipo de información queremos recoger, para qué es esa información, cómo se va a tomar la información, y se deberían adoptar una serie de criterios, cómo se van a tomar esas coordenadas, qué tipo de información se va a recoger, hasta dónde queremos llegar, etcétera. Y bueno, aquí veis que es cómo va avanzando la cadena de la información de biodiversidad, y aquí abajo he representado pues, los problemas que suele haber en cada una de esas etapas. Entonces, un problema que suele haber en la planificación es que no exista. Como comentaba antes la compañera, pues sí que hay instituciones que se toman la molestia de reunirse y de decidir qué información van a coger y de qué modo, pero la realidad es que esto no ocurre muchas veces. El siguiente paso, bueno, veis que he representado recolección de datos en el campo y documentación juntos, porque van de la mano. En la recolección de datos vas al campo, tomas tus datos primarios de biodiversidad y en este momento es cuando debes anotar todo perfectamente en el cuaderno de campo. ¿Qué problemas suele haber en estos pasos? Pues que en el campo no se tomen todos los datos, que estos se tomen de manera incompleta, que se decida dejar para luego cuando llegas al laboratorio, y eso pues lo que ocurre muchas veces es que la información no se toma de la manera que se debiera y se pierde o se cometen errores. El tipo de información que se recoge en este punto es información taxonómica, información espacial, datos asociados a la colecta, que son datos descriptivos, otros datos descriptivos. Y bueno, obviamente es uno de los pasos más importantes, en el que si cometemos un error, pues vamos a tener los efectos en los siguientes pasos. Aquí arriba podéis ver una flecha que representa el coste de corrección de errores. ¿Esto qué quiere decir? Que los errores que se cometan en los primeros pasos de la cadena va a costar más corregirlos al final. Por ejemplo, en el caso del campo, que decimos que es el más de los más importantes, si yo cometo un error en la digitalización, podré volver a los cuadernos de campo y verificar ese error que he cometido y corregirlo. Pero si el error lo cometo en el campo y hay una información que no he cogido, resulta muy caro volver a ese sitio, volver a tomar el dato y a veces resulta imposible. El siguiente paso es la digitalización, en la que personal especializado toma esos documentos, esos cuadernos de campo y lo digitalizan. En este caso, los problemas que pueda haber o la pérdida de calidad de los datos suele darse por poca experiencia del personal o personal que no esté especializado en ese tipo de datos, en esos temas, que hay una mala interpretación, que puede ser pues, por el propio personal o bien porque los documentos no han sido claros. También puede ser por problemas de la propia base de datos, del diseño que tiene, que tú puedes haber documentado muy bien en el campo, pero a lo mejor tienes una base de datos que no te permite recoger toda esa información. Y eso también repercute en la calidad. O puede que tenga una base de datos estupenda y que no tenga ninguna copia de seguridad y un día ocurra una catástrofe y haya perdido todos los datos en mi equipo. Una vez digitalizado, lo ideal sería un control de calidad. Ese es el corazón de Chapulín Colorado, que está importante. Y bueno, el control de calidad debería tener una retroalimentación, es decir, yo reviso los datos que han sido digitalizados, si encuentro algún error, voy al personal que ha digitalizado y si el problema no se ha producido aquí, pues ellos pueden recurrir a los documentos que se recogieron en el campo. Entonces, es importante que exista una retroalimentación, un feedback. ¿Problemas que suelen darse? Pues que no exista o que no haya retroalimentación. Y bueno, una vez que esos datos supuestamente han pasado un control de calidad, se publicarían en Internet. En la publicación en Internet también podríamos tener problemas y también podría haber una pérdida de calidad. ¿Por qué? Porque lo normal es que, como ha contado Liliana, es que cada institución, cada colección trabaje con una base de datos y esta base de datos no la compartes tal cual en Internet, sino que la adaptas a un estándar y esta adaptación muchas veces implica una modificación, bueno, una adaptación de los datos, una modificación para adaptarse a ese estándar. Por ejemplo, las coordenadas se pueden expresar de distintas maneras
pero GBIF te pide que las expreses como geográficas decimales. Si hay un error en el proceso de exportación y mis coordenadas se exportan mal y, por ejemplo, pierden los decimales, estoy publicando una colección que tiene errores en las coordenadas y eso también pues, es un problema. Y, bueno, perdón, también aquí quería hacer énfasis en el hecho de que también es muy importante que haya una retroalimentación. Es decir, si cuando esos datos llegan al usuario y los consulta y detecta algún error, es importante que se ponga en aviso a la institución que ha publicado esos datos y que informe del error, de manera que el error pueda ser comunicado a los pasos anteriores de la cadena de biodiversidad. También importante respecto a la publicación de los datos en Internet, que tiene que ver con la calidad, es ya no solo lo que se refiere a los propios registros que compartimos, a esos datos primarios, sino a la información que lleva asociada, es decir, los metadatos. Es importante que los datos que contiene una tabla con registros estén bien, pero es muy importante informar de qué es lo que contiene esa base de datos, quién la ha producido, que es lo que llamamos metadatos, datos sobre los datos. Y eso también pues, influye en el uso que se va a dar de los datos. Entonces, en estas charlas que vamos a ver hoy, vamos a ordenarlas un poco pues, basándonos en la cadena de información. Y comenzaré contando la calidad en la toma de datos en el campo, luego os voy a hablar de la calidad en los componentes biológicos, información taxonómica, espacial y luego otros datos asociados a colecta. Y por último hablaré de los problemas y de la calidad de datos en la digitalización y en el almacenamiento de estos datos. Listo. Cómo se hayan tomado los datos en el campo repercute mucho en la calidad que van a tener. Entonces, respecto a la calidad que tienen y el tipo de muestreo, podemos encontrar tres tipos de muestreos. Bueno, muestreos oportunistas, que es cuando estos datos se han tomado de una manera no sistemática. Por ejemplo, me voy a comer a la montaña y justo he encontrado una planta del grupo que estoy estudiando. Y estupendo lo registro, pero ¿qué suele pasar? Que estos datos normalmente o son observacionales y no llevan un testigo de apoyo, o no se toman las coordenadas, o la descripción es poco precisa. Entonces, pues no suelen tienen mucha calidad. Bueno, entendemos que el concepto de calidad de dato es que el dato pueda ser aplicable y ese dato siempre puede ser aplicable para alguien, pero siempre vamos a tender a que el dato pueda ser aplicable por las máximas personas posible. Luego, lo que, bueno, puesto como estudios de campo, digamos, sistemáticos, son aquellos que llevan una planificación, es decir, se ha establecido qué información se va a tomar y se ha planificado cómo se va a tomar el dato. En este caso sí que es muy frecuente que se tome un ejemplar testigo que se almacene en la colección y se toman coordenadas y suele llevar algo más de información asociada. Y por último, lo que hemos llamado observaciones en área de gran escala se refiere a datos que han sido tomados para un área relativamente extensa o datos que no se han tomado con una precisión muy alta. Por ejemplo, si estoy haciendo un estudio en un parque nacional en el que únicamente me interesa saber si está presente una especie o no, a lo mejor simplemente el dato, esta especie está aquí, me vale, pero no me interesa saber las coordenadas. Entonces, en ese tipo de estudios falta algún tipo de información. Ay, perdón. En este caso, pues claro, la responsabilidad máxima la tiene el colector. Ese es uno de los puntos más importantes de la toma de datos. Si aquí nos confundimos, luego corregir este error va a resultar muy caro. ¿De qué es responsable el colector? Pues en primer lugar, de que la información que está tomando en el campo que es correcta y que se ha registrado y se ha documentado con precisión. Por otro lado, tiene que asegurarse de que la información de la localidad es lo más exacta posible y tiene que documentar bien los niveles de precisión y de exactitud. Luego esto lo vamos a ir viendo, así que tampoco entraré a hablar esto en profundidad. Por ejemplo, la toma de coordenadas tiene que especificar bien pues, qué coordenadas ha tomado, con qué precisión han sido tomadas y no debe dejarlo para hacerlo en el laboratorio si puede ser. También debe documentar la metodología de la colección y tiene que estar todo perfectamente claro y sin ambigüedades, porque luego esta información muchas veces es el propio colector el que se encarga de digitalizarla y por norma entiendes tu propia letra, pero si el cuaderno pasa a otra persona, pues tiene que estar lo más claro posible y que no dé lugar a errores ni a una mala interpretación de los datos.
Y en esta diapositiva, bueno, hemos recopilado algunos de los datos que, bueno, ya Lilian ha estado contando antes, que es interesante tomar en el campo. Obviamente, dependiendo del tipo de estudio, interesará tomar unos datos u otros. En primer lugar, la localidad, la procedencia geográfica, especificando la altitud y la profundidad, coordenadas sin incertidumbre y dar el mayor grado de detalle posible. En segundo lugar, la fecha. Importante incluir siempre el día, el mes y el año, porque luego cuando una persona interpreta esos datos y los va a pasar a su base de datos, puede que no sepa, aunque tú tengas muy claro que has muestreado en un año, puede que esa persona, o años después, coja el cuaderno del campo, no sea capaz de interpretarlo. El número de colector, si es un material que lleva asociado al número de colector. Los datos taxonómicos, bueno, en los que la determinación debe ser lo más exacta y precisa posible, pero bueno, en este caso los datos taxonómicos, siempre que lleve un ejemplar asociado, pues digamos que es el menos problema, porque se podría recurrir al testigo. Opcional, el nombre vernáculo, el determinador, el tipo de procesamiento, número de duplicados. No es algo obligatorio, pero sí que es cierto que facilita la tarea de la persona que está fichando el material. Si ya dices el número de duplicados que va a haber, él ya puede decir el número de etiquetas que tienen que salir y un poco ir planificando el fichado. Luego notas descriptivas, que son características que se toman en el campo y que pueden desaparecer en el momento en el que se manipulan esos ejemplares o se meten en la colección. El uso de los ejemplares, que también, bueno, es opcional, obviamente, y luego otras evidencias, como por ejemplo si existe material complementario. Es decir, si yo he tomado muestras de la planta y luego también de la misma planta tengo frutos, por otro lado tengo otro tipo de muestras, pues también habría que documentarlo. Respecto a la captura de las coordenadas con GPS, bueno, creo que todo el mundo, no sé si todo el mundo ha manejado un GPS, o todos tenemos móvil con un GPS. Es el sistema que se utiliza para posicionar un objeto en un punto del planeta y puede tener mayor o menor precisión dependiendo de varias cosas, del tipo de GPS y del tipo de medidas que tomemos a la hora de tomar un dato. Los de 1 euro no funcionan muy bien. ¿Cómo funciona un GPS? Pues con el receptor, cuando intentamos posicionar dar nuestra posición, se conecta con una serie de satélites. O sea, los satélites están en órbita sincronizada alrededor de la Tierra y cuando yo intento posicionarme se tiene que conectar mínimo con 4 satélites. Cuando conecta con esos satélites emiten una señal que le dice su posición y la hora. Y se realizan una serie de cálculo y una triangulación de manera que a nuestro receptor le llega la posición que ocupa. Y luego tenemos esta base que es cómo funciona un GPS, pero luego tenemos distintos tipos de GPS que nos pueden dar una mayor o una menor precisión. El GPS de campo o GPS manual, que es el que utilizamos habitualmente, suele tener un rango de error menor de 10 metros. Utilizando este GPS tenemos varios factores que pueden influir en que la toma sea mejor o peor, que vamos a ver más adelante. Pero en caso de que tengamos dudas de que ha tenido una buena toma, o si queremos ser más exactos con la medida, podemos tomar varias medidas en el mismo punto y después hacer la media. Luego también existen GPS diferenciales que proporcionan una exactitud de 1 a 5 metros. Y luego GPS diferenciales en tiempo real que tienen una precisión muy alta y tienen un error de 1 a 2 centímetros. Estos GPS se utilizan en ingeniería, pero normalmente en nuestro contexto no tiene mucho sentido porque no solemos dar tanta precisión o no nos interesa y creo que tampoco podemos pagarlos. Bueno, y todo este rollo y explicar cómo funciona un GPS y todos los tipos de GPS para explicar cómo puede influir el tomar una coordenada o qué errores se nos puede producir dependiendo de cómo tomemos esa coordenada. Para empezar, el número de satélites. Cuando nos conectamos con el GPS es importante que, o sea, mínimo necesita 4 satélites para calcular una posición, pero se recomienda que existan al menos 7 satélites. Y por debajo de 7 la recepción puede ser mala y la medida que nos devuelve puede ser incorrecta. En este caso, pues como he comentado antes, se podrían tomar varias medidas y hacer una media al final para asegurarnos de la posición. También es recomendable que el GPS se encuentre en una zona despejada de obstáculos, porque esto también puede influir en cómo nos llega la señal. Y muy importante, hay que configurar el datum
¿Por qué? Porque el datum puede hacer que el dato que estemos tomando sea correcto o no. Y voy a dedicar una diapositiva a explicar qué es esto del datum y cómo influye. Nosotros tenemos que configurar nuestro GPS para acercarnos al datum que nos corresponda. El datum realmente es un conjunto de puntos de referencia que están en la superficie de la Tierra y se utilizan como unas medidas de posición para calcular las coordenadas. Lo explico un poquito. Esto representa la forma de la Tierra, que la Tierra no tiene forma de naranja, realmente la Tierra tampoco es achatada por los polos, es una forma irregular que está debido pues, a los distintos materiales, densidades. Entonces eso quiere decir que hasta el centro de la Tierra no todo el mundo tiene la misma distancia, entonces se dice que tiene una forma que es un geoide. ¿Qué pasa? Que para intentar representar geométricamente la forma de la Tierra no hay una forma que sea exacta y que se ajuste a este geoide, entonces cada región o cada país o cada región establece su propia forma, que es un elipsoide. Eso quiere decir que, claro, un elipsoide se ajusta muy bien a unas zonas, pero a otras zonas no se adapta nada bien, por tanto cada región tiene la suya y en función de cómo es ese elipsoide tiene un datum, y el datum sería el punto en el que la superficie del geoide y el elipsoide coincide. Por eso tenemos distintos datum en la Tierra y tenemos que elegir el que más se ajuste a nuestro caso. El error que pueda llevar asociado el haber escogido un datum incorrecto puede ir de unos pocos metros o hasta 500 y en zonas muy concretas a 3.500 metros, o sea que esto influye bastante en la medida que estamos tomando. Y esto es todo. Asociado al asunto de posicionamiento espacial horizontal, si se puede llamar, también está el asunto del posicionamiento vertical, de las elevaciones o altitudes. Muchas veces se toman directamente con lo que está ahorita de altímetro o barométrico de los GPS. También, están los otros altímetros, lo que sea, pero así como las recomendaciones que nos das para la parte de XY, digámoslo, para esa parte vertical, ¿qué recomendaciones nos darías? Pues igual antes creo que tú comentabas que hay que configurar el GPS también para que la altitud que te dé sea precisa. También se lleva asociada a un grado de error que tú conoces, convendría especificarlo en el cuaderno de campo. Si tú sabes que tienes una precisión de más o menos 5 metros 10, habría que especificarlo. Y también hay casos que cuando la precisión, cuando no está muy claro, podrías tomar un rango de altitudes para asegurarte, o de profundidades que tu ejemplar se encuentra dentro de ese rango. En esta presentación vamos a hablar de la calidad en los datos espaciales y también los datos temporales. Aunque lo he puesto en esta presentación, para muchos de los contenidos que he estado comentando están en la obra de Chapman, y para este en concreto hemos utilizado también la de Muñoz y López sobre georreferenciación de localidades, la de Wizorek, que habla acerca de la técnica del radiopunto, y también hacemos algunos comentarios sobre la publicación de Ortegui y Ariño. Comenzamos por los datos espaciales, que ya hemos ido introduciendo, y voy a comenzar partiendo del hecho que hemos tomado los datos en el campo y que hay una persona que está trabajando con la base de datos y se encuentra con estos datos espaciales, que pueden ser más o menos precisos. Si esta persona tiene que georreferenciar, tiene que asignar coordenadas a estos datos, se dice que está haciendo una georreferenciación retrospectiva, que consiste en asignar unas coordenadas partiendo de una descripción de una localidad. Obviamente, cuanto más detallada sea esa descripción, pues mi coordenada va a ser más exacta y se va a parecer más a la realidad. Esto es como cuando no existía WhatsApp y no podías mandar tu posición y tenías que quedar con un amigo. Y si le decías, estoy en la calle Mayor, pues la calle Mayor a lo mejor es 1 kilómetro, pero si le dices, estoy en la calle Mayor, esquina con Puerta del Sol, al lado de un semáforo, que pues cuanto más preciso es esa descripción, pues más fácil resultará encontrarle, ¿no? Y en la teoría esto es muy bonito, pero ¿cuál es la realidad? Que estas descripciones no siempre son tan precisas y además nos encontramos en muchos casos con colecciones históricas en las que no existía ninguna referencia, ninguna toma de coordenadas, y además son descripciones que corresponden a localidades o a topónimos que actualmente no se utilizan, entonces está una dificultad añadida.
también puede pasar que además la extensión de la localidad a la que haga referencia ha cambiado. Entonces esto es un problema añadido que hay que tener en cuenta a la hora de hacer una georreferenciación retrospectiva. En esta etiqueta vemos un ejemplo de una descripción de una localidad, que claro, una descripción de una localidad puede complicarse hasta el aburrimiento. Este es un ejemplo de una localidad que está más o menos completa, aunque sí podrías añadir otras cosas, ¿no? Para hablar de los campos que pensamos que tendrían que tomarse, la información que debería tomarse y recogerse. En primer lugar, el país, la provincia o distrito en el que se ha encontrado la muestra, municipio, localidad principal, que entendemos como localidad principal la descripción de la localidad, es decir, damos más detalles dentro de ese municipio o de ese enclave en el que se encuentra el ejemplar, la distancia, dirección, cómo hemos accedido a ese lugar, una localidad de referencia o una referencia complementaria. Es decir, si yo digo en el monte que sea, pues si una persona tiene que volver a coger la información en ese monte, aunque tenga un punto con coordenadas, el acceso no lo haces por el espacio, tienes que moverte por el campo y tienes que entrar por caminos. Entonces, cuanto más precisa sea la definición de la localidad, más fácil será encontrar esa muestra después. Las referencias complementarias pues también aportan información interesante. Muy importante la altitud, ya sea un punto, una altitud en la que nos encontramos, especificando el rango, o sea, especificando el grado de error que pueda llevar asociado, o bien un rango de altitudes. Si por ejemplo se han realizado transectos, se puede tomar una altitud al principio, otra al final del transecto, a lo mejor no se han tomado en todos los puntos y también es interesante tomarlo. Lo mismo se aplica para la profundidad. Si se tomasen datos en profundidad, también habría que tomar esta información, las coordenadas, el datum, y habría que especificar también la incertidumbre. La incertidumbre es el grado de error o el radiopunto, que no sé si estáis familiarizados con este término. ¿Alguien ha trabajado con radiopunto? Bien. Pues el radiopunto, o sea, cuando vamos al campo nosotros mismos podemos informar sobre la precisión que tiene nuestra coordenada. Podemos decir, es que yo sé que mi GPS tiene un error de 10 metros y ya lo puedes documentar en el campo. Pero si tú tienes una coordenada en una base de datos, o tienes una localidad, perdón, en la base de datos y quieres hacer una georreferenciación, dependiendo de cómo sea esa descripción, tendrás una mayor o menor calidad y ese grado de error que hay asociado a la descripción habría que especificarlo como una incertidumbre o radiopunto, que ahora os voy a explicar un poco en qué consiste. Bueno, aquí ya hemos dicho que sería importante que en la organización de la toma de datos se estableciesen unos estándares y unos métodos a utilizar a la hora bueno, es un poco para explicar los pasos para hacer una georreferenciación retrospectiva. Entonces, al igual que en la cadena de la información, es importante una organización, es decir, yo me planteo georreferenciar 1000 registros de mi base de datos. Si hago una planificación, me voy a ahorrar bastante trabajo. La planificación es qué estándares voy a utilizar, qué métodos voy a utilizar para georreferenciar, qué tipo de coordenadas voy a poner, cómo voy a organizar toda esa información en la base de datos, etcétera. Y bueno, aquí ponemos un punto que es una recomendación, que es que me parece que es importante separar la tarea de informatizar de la tarea de georreferenciar. Georreferenciar es una paliza y la persona que está fichando no puede encargarse registro por registro de georreferenciar. ¿Por qué? Porque es un poco eficiente y porque esa localidad te va a aparecer 100 registros por delante y ya no te vas a acordar y vas a volver a georreferenciar. Entonces es mucho más óptimo hacer una separación para poder organizarte y hacer este trabajo de una manera más eficiente. Una vez que tengo esos datos, lo ideal sería que hiciese una clasificación de estas localidades para hacer una georreferenciación. Entonces, se recomienda siempre ordenar la base de datos. Lo normal sería antes estandarizar esas localidades. Como pueden ser registros que hayan sido tomados por distintos equipos de trabajo y que vengan de distintas bases de datos, esas localidades van a estar cada una, como decimos nosotros, de su padre y de su madre. Entonces, lo ideal sería normalizar las localidades
para que el trabajo de georreferenciación sea más sencillo, de manera que si yo cojo mi tabla y ordeno alfabéticamente, si me encuentro un topónimo, pues que el topónimo siempre se llame de la misma manera y me resulte más fácil agrupar y realizar esta georreferenciación. Yo entiendo que a veces esto es imposible, o sea, a veces es muy complicado y también depende del número de registros de los que estemos hablando. Y aparte de eso, que en el campo localidad se mete de todo y es muy difícil estandarizarlo y tenerlo ordenado. Y por otro lado, dentro de esta clasificación y depuración que estamos haciendo de las localidades, también es interesante excluir aquellas localidades que no pueden ser georreferenciadas. No todo puede ser georreferenciado. Hay veces que es que ni siquiera puedes dar una coordenada o no puedes decir nada. Pues está bien identificar esas localidades y documentarlo. Es decir, voy a documentar que esa localidad no puede ser georreferenciada por la razón que sea, para que cuando mañana abra mi base de datos y me encuentre con esa localidad, no vuelva a hacer el intento de georreferenciarlo. En el tercer punto ya hemos puesto asignación de coordenadas e incertidumbre. Hasta ahora solamente nos hemos dedicado a ordenar y a limpiar. Y ya en este punto nos encargamos de asignar esas coordenadas. Para eso pues podemos utilizar distintos sistemas que en teoría en el paso de organización pues ya hemos delimitado. Y puede ser pues cartografía impresa, mapas, Google Earth, sistemas de información geográfica, etcétera. Y a veces todos. Y muy importante asignarle la incertidumbre a estas coordenadas, que luego vamos a ver. Sería muy interesante que existiese también un paso de validación, un chequeo para corroborar que esas coordenadas han sido bien asignadas. Para eso también podemos utilizar pues, sistemas de información geográfica, igual utilizar distintas técnicas. Y también muy importante, que esto se aplica en general para la calidad de datos, es documentar el hecho de la georreferenciación. ¿Quién ha georreferenciado, en qué momento, qué documentos se han utilizado, qué recursos, etcétera? Volviendo un poco, echando un poquito para atrás en el momento de la depuración de las localidades y sobre esas localidades que comentaba que no podrían georreferenciarse, tenemos aquí algunos casos, por ejemplo, localidades dudosas. Si tú te encuentras en tu base de datos un ejemplar en el que la única información de localidad que tiene es esta, Formentera, en interrogación, es como, es que si no saben ni que está en Formentera, que es una isla, pues a lo mejor es que no la podemos georreferenciar, es que ni siquiera no puedo poner ninguna coordenada. Esta es dudosa. Luego hay algunas que no se pueden localizar porque son descripciones muy genéricas y no tienen ningún punto de referencia. Si hay una descripción que es en el valle junto al río, sin país, sin provincia, o aunque tenga país y provincia, muchas veces es como, ¿en qué valle, en qué río? O sea, no se puede localizar y habría que documentarlo para no volver a caer en ella. También localidades que son demostrablemente inexactas, es decir, que son incongruentes, que tienen información que se contradice. Bueno, en este caso pone Segovia, Río Tajo, en Segovia no pasa el río Tajo, entonces también si conoces las localidades sabes que eso no se puede calcular porque es que hay alguna de las dos cosas que no encajan. Y también otro problema es cuando existen solamente coordenadas. En principio podríamos pensar, pues si tienes una coordenada y además con un montón de decimales, esto es bastante preciso y puede ser bastante exacto. Pero claro, tampoco tengo ninguna referencia. No sé si he tomado bien esa coordenada. Si tuviese una referencia de un municipio, de un país, pues podría decir, bueno, serían menos que cae dentro de este país, pero una localidad que únicamente tiene coordenadas tampoco se puede georreferenciar. Y sobre los métodos sobre la asignación de coordenadas y las incertidumbres, hay distintos métodos para georreferenciar. Igual, cuando nos encontramos con esas localidades, para asignar una coordenada, pues podemos utilizar distintas técnicas. Primero, la del punto XY, que realmente es lo que solemos hacer todos, muchos cuando vamos al campo, que es, vas a una localidad, tomas una coordenada, que es una coordenada XY, aunque la realidad sea que tu área de estudio o el momento en el que estás tomando esos datos no se refieran solo a este punto, sino que se refieran a un área, a un polígono con una forma variable. Pero cuando vas al campo normalmente no tomas una coordenada cada vez que te agachas a coger una planta. ¿Qué pasa? Que es un elemento adimensional, entonces tú tienes esta coordenada aunque tu planta puede estar aquí, aquí, aquí o aquí. Bueno, tu planta o animal, que yo siempre hablo de plantas, perdón. La segunda técnica es la del polígono. En este caso, pues sí, efectivamente yo podría decir,
Mis ejemplares han sido recolectados dentro de esta superficie, pero claro, georreferenciar un polígono es muy complicado, o sea que realmente es muy difícil de manejar y la realidad es que no es fácil hacerlo. Tercero tenemos el bounding box, que es más sencillo de hacer porque en principio tú puedes delimitar esa localidad dentro de una caja y dar las coordenadas de inicio y de fin de la caja. Pero claro, tú cuando quieres asignarle un error a esa caja tienes que calcularlo en las dos dimensiones y eso también es bastante complejo. Así que una de las técnicas que más se suele utilizar y que además creo que nos contarán el último día más en detalle es el radiopunto. El radiopunto lo que hacemos es calcular un punto X y Y como en el primer caso, pero le asignamos un radio que es una medida, o sea, una distancia que vamos a entender como una distancia de error. Y en ese radio va a dibujar un círculo que va a englobar a nuestra localidad. ¿Esto qué quiere decir? Que yo estoy dando esta coordenada, pero se entiende que realmente el ejemplar que yo he colectado puede estar aquí, 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 aquí o aquí. Entonces, sí, aquí me estoy dejando espacio, os puede parecer que es poco, a lo mejor menos exacto, pero es más fácil de calcular y es más real, ¿no? Más práctico. Aquí una explicación un poquito más fina del radiopunto, más técnica, que se define como el radio del área más probable en donde se encuentra el sitio de recolección. Entonces, como comentaba, a partir de una descripción de una localidad, asigno un punto, luego le asigno una distancia, o sea, un error que sería la distancia de error, y sobre ese radio de error delimito un área probable de recolección. Este radio lo he calculado atendiendo a varios parámetros que están implícitos en la propia descripción de la localidad. Es decir, no le asigno siempre el mismo radio. Depende de lo que haya en esa descripción, el error será uno u otro y por tanto esta distancia será variable. ¿Hasta aquí se entiende? ¿Sí? ¿Cómo calculamos esta incertidumbre? Pues ya digo que tampoco me voy a extender mucho en esta parte porque yo creo que os lo van a contar más en detalle y voy a entrar simplemente a contar aspectos teóricos. Como comentaba, esta incertidumbre va a depender de la precisión con la que se ha descrito el sitio. Es decir, depende de cómo se haya dado esa localidad, vamos a tener una incertidumbre u otra. Y depende de varios factores, de la extensión de la localidad, de si en esa localidad nos han informado acerca del datum, de cómo han medido la distancia, cuando hay una medición de distancia o un dato de distancia en esa localidad, también de cómo se ha informado acerca de una dirección, de la imprecisión en la toma de coordenadas y de la escala del mapa que se ha utilizado. Entonces, si nosotros nos encontramos con una localidad, se iría asignando la incertidumbre que hay asociada a cada uno de estos puntos, al final se sumaría y eso es lo que constituiría nuestra I, que sería nuestro radio de error. Y ahora cuento un poquito más despacio cada uno de estos puntos. La extensión de la localidad se refiere a cuando en una descripción de una localidad encontramos, bueno, todo puede ser definido con una extensión, un río, una cordillera, un municipio. Entonces, cuando nos encontramos una descripción de este tipo, por ejemplo, un municipio X, vamos a tener una incertidumbre. Por ejemplo, si nos dicen que nuestro ejemplar ha sido colectado en el Parque Nacional de Sumapaz, como comentaba antes, me está dando un área muy genérica y yo con esta descripción no puedo decir si mi ejemplar ha sido tomado aquí, aquí o aquí o aquí. Entonces lleva un grado de error asociado y en este caso tomaríamos la distancia máxima, o sea, los puntos más alejados de esa localidad, y la mitad de esa distancia máxima sería el radio, de manera que si nosotros dibujamos una circunferencia alrededor de esto, pues tendríamos el radio de la localidad de máxima probabilidad de recolección. Como comentaba antes, problemas que solemos tener, pues que a veces las extensiones cambian. Una localidad, una población puede tener una extensión hace 200 años y ahora puede haber variado. Entonces, claro, si en este caso contamos con la fecha en la que se tomó el registro, podemos tirar de gaceteros, podemos tirar de mapas
y lo ideal sería calcular la extensión de esa localidad en ese momento y de ahí calcular el radio. Es bastante laborioso. La incertidumbre debida al datum, también lo hemos comentado. Si no he tomado el datum, no sé qué sistema de referencia estaba utilizando, entonces puedo entender que mis coordenadas llevan un error asociado por esta falta del dato. Entonces podría variar de 0 a 500, en algunas zonas, como yo decía, entre 3500. Entonces, si se conoce el datum, vamos a poner que la incertidumbre es 0 porque ahí no hay ningún problema. Pero si no, pondríamos la máxima. Bueno, pondríamos 500 porque 3500 es algo así como muy en particular. Incertidumbre debida a la distancia. Con distancia quiero decir cuando nos encontramos algún caso de ejemplo de este tipo, como 5,5 kilómetros al noreste de Conil. Ahí está dándonos una distancia, ¿no? Entonces, dependiendo de la precisión que tenga esta distancia, vamos a tener un grado de error asociado. Si yo estoy dando un número redondo, esa imprecisión se calcula como un dividido por el denominador de la precisión fraccional. Es decir, yo lo entiendo mejor como un redondeo. Aquí sería una precisión de 1 kilómetro. Estoy redondeando 1 kilómetro, entonces aquí el grado de error sería de 1 kilómetro. Aquí, por ejemplo, si estoy dando un medio, pues sería de 5 kilómetros. Y así iríamos calculando el resto. También podéis pensar que vas al campo y tú pones una medida de distancia y tu medida de distancia es 9,5, o sea, es que no has puesto más decimales porque es que no los tiene, porque es la medida real. En ese caso habría que documentarlo. Si tú vas al campo y has 9,5 kilómetros, pones 9,5 kilómetros exactos y así la persona que vaya a georreferenciar en un futuro pues sabe que eso está exacto. Y para medidas de números múltiplos de 10 es algo similar. Yo creo que igual esto nos lo explicarán el próximo día. Estas medidas igual llevan asociada un grado de error que se calcularía de la siguiente manera. Se multiplica por 0, o sea, 0,5 por 10 y se calcula sin incertidumbre. Debido a la dirección, es del tipo de información cuando decimos se encuentra al norte de, al noreste de, pues igual, si yo digo norte, estoy asumiendo un error de unos 45 grados, es decir, no estoy dando una medida muy precisa. Y según lo que vaya afinando en esa información de desvío, pues tendré más error o tendré menos error al asignar la localidad. Y también, bueno, aquí por un punto que es importante registrar si la distancia se toma por carretera o por aire, es decir, si yo digo se encuentra a no sé cuántos kilómetros, no sé si el dato lo estás tomando desde el mapa que lo has calculado o has tomado una vía y ha sido un dato que has tomado con el cuenta kilómetros del coche. Eso también sería importante especificarlo. También la imprecisión o la precisión de las coordenadas va a determinar el grado de error, o sea, la incertidumbre que va a llevar esa localidad. Y en principio cuanto más decimales tenga, pues menos error va a llevar asociado. Y en esa tablita se hace un resumen del dado qué error que lleva. Chapman y Wither recomiendan un sistema de decimales hasta 5 decimales. Bueno, no está mal, hay casos que se ven más. Y si utilizamos una coordenada de tipo cuadrícula, también de tipo TM debemos registrar la zona. Por ejemplo, en el caso de las coordenadas MGRS, que yo no sé si las utilizáis aquí, que creo que no. Bueno, es una coordenada de tipo cuadrícula. Entonces, bueno, semejante al polígono en el sentido de que yo estoy diciendo que mi cuadrícula es esta y con esto asumo que la muestra que yo he tomado está en cualquiera de estos puntos. Entonces tengo que calcular un radio asociado a esta cuadrícula que estoy dando. Lo que se suele hacer en ese caso es, realmente cuando tú das una coordenada de este tipo, lo que estás dando es este punto. Entonces lo que se hace es, se recentra, se lleva a este punto y se calcula el radio que hay aquí. Entonces eso se hace con una fórmula muy sencilla y nos dice el tipo de error que lleva asociado. Normalmente las coordenadas de tipo UTM simplemente viendo el número o sea, los dígitos que tiene aquí, ya sabemos el tipo de distancia que tiene, el tipo de incertidumbre que tiene asociado, porque eso quiere decir que la cuadrícula es más grande o que es más pequeña, entonces el radio va a ser más grande o va a ser más pequeño.
Y por último, la escala del mapa pues también es importante. Bueno, aquí en el ejemplo vemos para distintas escalas la precisión de 0,5 milímetros, o lo que es 0,5 milímetros en cada una de estas escalas. Una vez que ya tenemos esas coordenadas o sea, esas localidades georreferenciadas, lo ideal sería que hubiese un chequeo, y el chequeo pues no debe, bueno, puede ser un compañero tuyo que venga detrás y que haga otra vez la georreferenciación, que mejor no, o chequear esas localidades utilizando la propia base de datos. Es muy frecuente, que decíamos antes, que una localidad te la encuentres 20 veces en tu base de datos, y es posible que ya alguien haya georreferenciado antes. Entonces puedes chequear si efectivamente esos datos que tú has asignado se corresponden con la que ya existía o no. También se pueden utilizar referencias externas, utilizar sistemas de información geográfica o ver si estos puntos caen fuera del espacio geográfico. O sea, hay validaciones que se pueden hacer, o sea, del tipo, he dado un punto y he dicho que está en una provincia, y puedo hacer una validación para constatar que de verdad ese punto que yo he dado está dentro de la provincia que estoy especificando. Y también otro chequeo es verificar si esos puntos están fuera del límite del espacio medioambiental. Es decir, yo estoy dando un punto de una especie con una descripción de un hábitat, y yo veo que meto este punto en un sistema de información geográfica y veo que cae en un sitio que no tiene nada que ver la ecología, y pues puede que lo haya calculado mal. Si estoy con una especie de pantano, si me cae en un desierto, pues algo he hecho mal. Aquí, sobre la documentación de la georreferenciación que veíamos en esa cadena del principio, datos que no podemos olvidarnos: el estado de verificación de las coordenadas, es decir, si se ha verificado, si se ha calculado o no, es una coordenada que no se puede calcular, etcétera. Las fuentes de referencia que se han utilizado, qué sistemas hemos utilizado para verificar, para calcular la coordenada, la persona que lo hace, la fecha en la que ha sido georreferenciada, y también las notas. Muy importante ya, bueno, y aplicable no solamente a la georreferenciación, sino en general a la información que se interpreta en cualquier aspecto o en cualquier parte de la base de datos, es que nunca debe perderse la información original. Es decir, yo tenía una coordenada original y a lo mejor me he molestado en calcular una coordenada mucho más exacta, pero jamás debería perder la información original. Esto es aplicable, pues ya digo, a las localidades, a las coordenadas y a las identificaciones, y a prácticamente todo en la base de datos. ¿Y alguien tiene alguna pregunta hasta aquí o algún comentario? ¿Sí? ¿Cómo manejas, por ejemplo, ese tipo de datos? ¿Cómo lo manejas? Yo creo que eso, bueno, en concreto nosotros tenemos aplicaciones que exportan o que modifican este tipo, bueno, transforman este tipo de coordenadas, y lo que te sale es toda la cadena. Entonces se da como bueno que tenga esos decimales. En principio no. Sí, pero sería, o sea, como quiero decir, como advertir al usuario que cuando descargue estos datos, pues no es que tenga mucha precisión, sino que fue producto de una conversión. No, la verdad es que no, creo que eso no, por lo menos nosotros no lo controlamos de ninguna manera. Vale, listo. O sea, sí controlamos cuando se generaliza una coordenada. Sí. Cuando tú, bueno, es muy frecuente que cuando trabajas con datos sensibles o no te apetece compartir la localidad exacta de tu ejemplar, muchas instituciones que hacen una generalización, es decir, no quiero dar el punto, lo que voy a hacer es generalizar para que esta coordenada sea un poquito más inexacta. Entonces, en ese caso, en los sistemas que nosotros utilizamos, sí que se crea una información que documenta esta pérdida de la precisión y de la exactitud de la coordenada. Pero hasta ahí, eso no, justo ese caso no lo contemplamos. Para entender bien lo que pregunta Daniel, es que vos hiciste una conversión de grado, minuto y segundo y te da 6666, y bueno, ahí yo lo que haría es truncaría en una cantidad de dígitos que permita reconstruir, pero el dato original, que permita reconstruir lo mejor posible, digamos, de los decimales, o sea, hacer la operación inversa, pero el dato original no debe perderse. No. Entonces creo que más no se puede decir de eso, no se me ocurre. Claro. Bueno, ahora mismo en el estándar, en el Darwin Core que utilizamos para compartir datos,
existe el campo latitud y longitud y luego existe el campo verbatim coordinates. Entonces tú metes tu coordenada original, tú pones la transformación, normalmente el número de decimales va a estar limitado por lo que tú le hayas establecido en la tabla. Si tú dices, bueno, pues 5 decimales es suficiente, pues le dejo a 5. Si me salen 5 seises, pues 5 seises. Y de esa manera no has perdido la información. Si alguien quiere tirar de la coordenada original y hacer su transformación, podría hacerlo. Sí, bueno, en la Conavio también nos enfrentamos con esa situación y pues vimos que esos decimales eran producto de conversiones, no, en realidad no son datos tomados en campo, no son datos originales, en realidad son datos generados por la computadora o por la calculadora. Entonces justamente hicimos eso, truncamos los datos hasta donde la precisión da, que sí, lo demás lo consideramos números basura porque en realidad no nos están dando ninguna información, ni siquiera dan más precisión porque no hay tal precisión con tantos dígitos. Exacto. Sí, puedes truncar a 6 decimales, a 5 decimales. Nos quedamos en 6. Sí. Pero solamente 5 anda bien. Sí. Porque también lo que provocas es que aumentas la incertidumbre. Claro. O sea, realmente un dato que tienes, el punto, puedes recorrerlo hasta 500 o 1 kilómetro, 500 metros, 1 kilómetro del dato original, si dejas tanto información. Sí. ¿Listo? Listo. Sí, bueno, yo no sé con qué problemas os encontráis vosotros frecuentemente con el tema de coordenadas. ¿Ninguno? Qué suerte. Bueno, a nosotros, bueno, ya os digo, nosotros sí que hemos desarrollado unas aplicaciones que se utilizan para gestionar colecciones zoológicas y botánicas, y en la propia aplicación te exporta los datos al estándar que estamos utilizando. Entonces, claro, en esta exportación, primero depende de las coordenadas que tú hayas, de cómo tú hayas metido esas coordenadas, y luego de algunos parámetros de configuración del equipo que determinan que la exportación esté bien o mal. Dime, ¿querías decir? No termina. Entonces, nosotros nos encontramos con muchos casos cuando de casualidad nos comparten la coordenada original, que hemos perdido un montón de información de coordenadas por un tema de formato. Es decir, la coordenada puede estar perfecta, pero no has establecido un protocolo a la hora de meter esa coordenada, y la máquina que transforma esa coordenada en una coordenada decimal, o sea, no es una persona humana que sabe interpretar que tú estás metiendo 5 espacios de más. Entonces, si tú estás metiendo una coordenada de tipo UTM y has metido en un formato incorrecto, pues no es capaz de traducir esa información a latitud y longitud. Entonces, yo estoy viendo montones de casos que se pierde información simplemente por un problema de formato, o de haber metido en el campo de coordenadas información que no tienen que meter. Imagínate que ponen el datum. Cuando llega la función que transforma la coordenada a esa celda, no es capaz de interpretar la información y se perdió una información que era válida. También muchas veces nos llegan coordenadas sin decimales, igual por un proceso de conversión erróneo. Igual la coordenada está súper bien, pero se transforman, olvidaron de configurar el separador decimal y nos sale todas las coordenadas sin un decimal. Entonces, nosotros en estos casos, lo que hacemos antes de publicar es siempre pasarle un test, y el test nos avisa si tenemos coordenadas sin decimales. Entonces, cuando una coordenada aparece sin decimales, pues puede ser debido o a un problema durante la exportación, o a que la coordenada sea así, porque no siempre significa que sea un error. Pero eso se lo documenta, se le dice al usuario, le dice, mira, tienes este registro y pasa esto, mételo en un mapa, mira a ver si tú consideras que está bien, pero en el chequeo te avisan de que eso está pasando, o te avisan de si esa coordenada está cayendo en una delimitación geográfica que no corresponde. Por ejemplo, mi punto cae, lo meto en un mapa y me cae en Marruecos, pero yo le he puesto que está en Bolivia, entonces el programa me avisa de que eso está mal. Se lo reportamos al usuario y ahí el usuario hace lo que quiere con esa información. O sea, nosotros no eliminamos esa información nunca. Lo ideal es que lo corrija en su base de datos original, para que las sucesivas veces que vaya exportando no se vaya propagando el error, y bueno, en primer lugar porque lo que le interesa a él es tener una información buena, ¿no? Ya si lo hacen o no, ya ahí no tenemos mucho control.
Sí. Yo tenía un comentario más a lo que tú mencionabas de conservar las coordenadas originales Sí. en procesos de georreferenciación. Aquí en Colombia tenemos muchos casos de colecciones que han tenido eventos pasados de georreferenciación que no han sido documentados y en muchas han cometido el error de reemplazar la coordenada original con la que hicieron la georreferenciación o el resultado de la georreferenciación. Entonces se ha perdido información valiosísima porque en muchos casos el proceso de georreferenciación que se llevó a cabo no fue hecho de la mejor manera. O de pronto el método que se usó en ese momento no era el ideal comparado con los diferentes métodos que tenemos actualmente. Entonces sí es válido y es muy importante siempre mantener la información original. Sí. Sí. Sí, o igual haces tu base de datos, quieres que te aparezcan en coordenadas decimales y transformas todas las coordenadas pero no mantienes la original. Si tú te has confundido al transformar y has machacado la información original, ya date por... Hay otro caso también muy común y es cuando se comienzan a compartir archivos de los conjuntos de datos entre diferentes entidades, abren el archivo, por ejemplo en Excel, para hacer ciertas modificaciones, volverlo a guardar y enviarlo de vuelta. Generalmente los programas están configurados para que las cifras decimales en ciertas celdas sean, por ejemplo, 4. El archivo original tenía 2 y el programa automáticamente le metió 2 más, lo guardó, no se dio cuenta, lo envió de vuelta y ahora resulta que por simplemente modificar un dato que no tenía nada que ver con la georreferenciación tiene más precisión, entre comillas. Sí, eso sí es verdad. A nosotros también se nos ha dado algún caso. Bueno, se dan más casos a lo mejor al consultar los datos o incluso bajarte los datos de internet que lo metes en Excel y te ocurre esto. Ahí el problema no es que alguien haya compartido mal los datos, sino que tú lo vas a interpretar mal por un proceso de importación, vamos, de meterlo en un archivo. ¿Alguna duda más sobre esta parte o continúo con los datos temporales? Con datos temporales nos referimos a los datos de fechas. Puede ser fechas de captura, bueno, que es evidente que hay que tomarlo, de la recolección o de la observación, que es importante tomarlo, la hora del día, que es interesante en estudios de fauna, yo creo que en botánica nadie toma este dato, y también nos referimos a la fecha de identificación o revisión de los ejemplares. Esos datos temporales nos pueden ayudar también en el proceso de georreferenciación, volviendo un poco a la parte de atrás, porque podemos ordenar nuestra base de datos por fecha de recolección y por colector, y podemos ver si tiene sentido que ese colector tomase datos, están muy espaciados en el tiempo, si tiene sentido o no, entonces puede ser útil también. Y también con las localidades históricas, esta fecha nos permite investigar acerca de cuál era si el dato se toma en una fecha, podemos recurrir a documentación para ver cómo era la localidad en ese momento en caso de que nos encontremos con el caso de tener que calcular, por ejemplo, la incertidumbre para una localidad. Además, el año de recolección en las colecciones, la información temporal básicamente aporta información adicional a las colecciones y nos sirve para hacer estudios a posteriori, para hacer, por ejemplo, estudios de cambio climático o para ver, no de cambio climático, pero si queremos ver cómo ha ido cambiando la flora o la fauna en otros años, pues nos interesa recopilar esta información y analizarla. Y también nos han servido para realizar itinerarios de colectores. Algunos problemas muy frecuentes que nos encontramos nosotros con las fechas es que están ausentes o incompletas, que muchas veces no se adjuntan a un estándar o no son uniformes y se representan de distintas formas, como vemos aquí. Entonces, igual, en nuestro caso, en esos procesos de exportación, para adaptarlo a un estándar, si nos encontramos con todos estos tipos de fechas, hay una función que nos traduce esa fecha a los campos que necesitamos en el estándar. Pero si mis coordenadas, si mi fecha está expresada de una manera que no es legible para esa función, pues no nos la va a exportar bien y vamos a perder la información. Nosotros utilizamos una función que se llama fechasa, que lo que hace es que interpreta distintos tipos de estas fechas y nos lo traduce a un formato que nosotros especificamos. Pero si nosotros hemos puesto en nuestro campo de fecha
EN para indicar enero, por ejemplo, pues a lo mejor, como pasaba con las coordenadas, esa función no va a ser capaz de interpretar la fecha y nos lo va a traducir mal. Entonces, lo ideal es que la fecha en el campo se tome completa, como decíamos al principio, y que en la base de datos se escriba completa también y que se ajuste también a un estándar. Bueno, que se ajuste a un estándar o que por lo menos que nuestra base de datos sea uniforme. Y sobre las fechas en GBIF tenemos este documento de Otegui de Ariño que hace un análisis pues, de qué pasa de cómo de bien están las fechas en el portal internacional y se ven cosas muy raras como que son artificios, pues por ejemplo debido al formato de las fechas con el que se han publicado. La fecha americana, por ejemplo, comienzan con el año, luego ¿aquí también? No. Con el año, luego con el mes y luego con el día. Entonces, claro, si el estándar te está pidiendo o sea, hay una separación de la fecha y te lo está partiendo mal, luego la interpretación de los datos van a ser malos. Te va a salir que todas las colectas se realizaron en un periodo de tiempo que realmente no tiene sentido. Entonces, yo no sé si estos documentos se los pasé a Dairo, pero si os interesa lo podemos compartir en una carpeta para que echéis un vistazo. Y sobre datos temporales, nada más. No sé si tenéis alguna duda. ¿Sí? Cuando, por ejemplo, no tenés digamos, en campo no se toma una fecha específica, sino... Sí. Cuando en campo no se toma una fecha específica, sino un rango, por ejemplo, usted puso trampas y esas trampas están activas 3 días, sí. Y entonces usted está tomando, digamos, no hay una fecha puntual, sino usted sí. Del 2 al 5 de enero de 1998. Entonces, al convertir esas fechas sí. ¿Qué pasa con eso? Claro, eso sí, eso la verdad es que sí que es un problema. O sea, nosotros, por ejemplo, en nuestras aplicaciones, eso, o sea, no lo tenemos contemplado como tal con las fechas, pero si no me confundo, para el caso de las localidades, sí que tenemos la posibilidad de asignar a un mismo ejemplar varias localidades. Entonces, en localidad centra el campo fecha y podrías especificarlo. Y luego puedes asignar varias localidades o puedes decir para un mismo ejemplar, asociarle 2 localidades y unirlas, por ejemplo, pues eso es lo que tú dices, que realmente es que aquí lo único que variaría sería el dato temporal y no sé si de esta manera se podría cubrir, pero en realidad como tal no tenemos un control sobre eso. Pero lo que pasa es que cuando uno luego trabaja con las bases de datos, muchas veces hay eso, hay un rango sí. La recomendación sería, por ejemplo, asignar, si estamos entre el 2 y el 10 de enero, qué sé yo, decir el 5, pues asignar una única fecha o a la hora de transcribir los datos, digamos, de las libretas de campo a las bases de datos o mantener ese rango. Hombre, lo ideal es que se mantuviese el rango. Otra cosa es que la base de datos te permita almacenarlo como tal, pero lo ideal sería mantener el rango. Se ha dicho, yo creo que ves la especie que estás mencionando, Sí, así tú estás mencionando está. entre el 2 y el 10, lo cogiste el 5 o el 6 o el 7. No, pero hay eventos que están asociados a dejar unas trampas, un número, tiempo. Y usted no recoge cada día, sino que usted Cada después 24 de 10 días recoge la trampa, por ejemplo. Con los Usted no escarabajos o sabe algo así. en ese rango qué día cayó ese ejemplar, por ejemplo. yo juraría que en el estándar sí se contemplan que metas un rango temporal, Sí, o sea, la limitación está, por un lado, en tu base de datos. Si tu base de datos admite esa información, pero obviamente es muy importante tomarla, claro, porque... Ahí ya lo que ahora es un poco la aplicación que yo les decía, o sea, finalmente tu base de datos la vas a estructurar con fecha inicial y fecha final. Incluso puedes hasta, por ciertos organismos, es muy importante la hora y también hay intervalos, entonces puedes trabajar hora de inicio y hora de término. Ya lo que dice Katy es en el momento en que tú compartes los datos, tendrías que ver si ese estándar te marca que tú puedas compartir tanto la fecha inicial como final, si no tomarías una decisión, si solamente presentas la fecha inicial. En cualquier caso, pero en tu base de datos sí. es muy importante que tú la estructures con esos dos. Sí, de acuerdo campos. a tus necesidades. Sí, o sea, nunca deberías perder esa información. Y si, por ejemplo, el problema está en compartir, la idea sería que tú siempre establecieses un criterio, siempre voy a tomar la fecha de inicio y esto lo voy a documentar a la hora de compartir datos.
lo especificas. En los datos temporales, cuando se ha tratado un rango, siempre se ha especificado tal. Entonces tú lo documentas de manera que la persona que vaya a consultar esos datos ya sabe tu criterio y sabe que había un rango temporal. Gracias. Katia, muchas gracias por tu presentación nuevamente. Tal vez solo quería compartir algo que nosotros encontramos en nuestra institución con la parte de base de datos. Uno de los problemas más graves que hemos tenido es precisamente con la manera de registrar estas fechas en el caso básico de Excel. Digamos, Excel, dependiendo cada vez que se hace un cambio de estos, de un computador al otro, por ejemplo, una de las cosas que tuvimos que estandarizar fue que todos los computadores en donde se abrieran las bases de datos o las matrices de datos, en este caso Excel, estuvieran configuradas con decimales en punto y los separadores de cifras de miles y todo este asunto, que todos estuvieran iguales. Por el otro lado, cuando aparecieron las fechas, que algunos registraron ABR, 04, lo que sea, fue un problema terrible porque nosotros realmente empezamos a estandarizar matrices de datos como 3 años después de tener un montón de proyectos. Cuando lo juntamos, pasa que en el caso específico de formato de fecha, si Excel lo tomaba como una fecha, así no fuera una fecha, es la hora en que no sabemos cómo hace la transformación. Ya. Toma algunos campos y digamos de un 2011, abril 8, lo empieza a transformar en un, por ejemplo, 4, 10, 38, unas cosas que no sabemos en la hora en qué criterio utiliza Excel para hacer esas transformaciones. Realmente nosotros lo que terminamos fue utilizando un formato de fecha que no le diera pie a Excel para equivocarse. Utilizamos un formato de fecha de 8 cifras, en donde empezábamos con las 4 primeras cifras son año, las 2 segundas son mes y las 2 segundas días. Entonces Excel automáticamente lo toma como una cifra entera de 8 dígitos. No más, no hace absolutamente nada más. No las transforma, no las cambia, no las sube, no las baja. También hicimos algo parecido con el asunto de las coordenadas. Prácticamente tuvimos que pedirle a la gente que por favor no piense. Le damos 3 columnas, en la primera meta grados, en la segunda meta minutos, en la tercera meta segundos, y nosotros nos encargamos de hacer todas las transformaciones habidas y por haber. ¿Por qué optamos por tomar grados, minutos y segundos? Era porque en algún momento determinado, ese caso de que nos aparecían en una transformación para grados decimales, nos aparecen 15 decimales, en las otras tiene 2 porque es que la coordenada no te da sino para solo 2 cifras decimales, y así sucesivamente. Encontramos que en algunos programas cuando los pasábamos, por ejemplo, ArcView, toda la suite pues esta de Esri, ellos automáticamente toman la coordenada y utilizan 6 cifras decimales y no más. Otras creo que Google Earth hace algo por el estilo, y dependiendo la casa cada una hacía lo que se le daba la gana con las decimales. Encontramos que cuando nosotros registrábamos nuestros segundos, dependiendo de los GPS nos daban 1, 2 o 3 cifras decimales. Terminamos pidiéndole a todo el mundo que por favor anotara los segundos con 3 cifras decimales sin importar lo que fuera. Y encontrábamos que nosotros éramos capaces de, con grados, minutos y segundos, llegar siempre a la misma transformación de grados decimales. Pero digamos, nosotros decíamos que si teníamos una coordenada en grados decimales y anotábamos un error, primero los programas, depende del corte que hicieran, o cortaban por la sexta columna de decimales o el sexto decimal lo estimaban. Nosotros no estábamos en control de eso. Primero genera un error adicional a lo que nosotros estábamos diciendo que era el supuesto error, 10 metros, 4 metros, 15 metros. Entonces, como no podíamos controlar eso, era preferible quedarnos con el error en metros que nosotros le estábamos dando y con los segundos en grados, minutos y segundos, de tal manera en que siempre llegábamos a la misma transformación de decimales, de grados decimales y no al revés, que después de que nos cambiaran los programas, hicieran lo que quisieran con la sexta cifra decimal, poder volver al grados, minutos y segundos, siempre había un tipo de diferencia, digamos, en la lectura. Entonces optamos pues por casarnos con cosas como esas, y por ejemplo con el formato de fecha de 8 cifras, pues ya hacíamos lo que quisiéramos, dependiendo por ejemplo si exportábamos a Darwin Core o a lo que fuera, pues simple, le pedíamos que cortara por la cantidad de columnas y podíamos separar las fechas y ahí sí ya hacíamos lo que quisieras. ¿Quieres abril? ¿Quieres ABR? Dime lo que quieras y las podemos transformar. Obviamente en lo que hablabas que las instituciones parten de su propia matriz interna de datos y de ahí pueden pasar al estándar que quisieran. Fue como la manera en que optamos por cortar por lo sano para evitarnos esos problemas. Tal vez en algún momento le pueda servir a algunas otras instituciones. También pues con ese mismo problema, porque digamos usted tiene 2
2/4/1982. Eso puede ser el 4 de febrero o el 2 de abril. Nosotros el año pasado, en un ejercicio que hicimos en Medellín de política, teníamos que recopilar información desde 1900. Entonces lo que hicimos fue como separar una columna para año, una columna para mes y una columna para día, para evitar que no sé quién tomó, primero es el mes, después es el día, o primero es el día, después es el mes. Eso también puede, digamos, ayudar a evitar. ¿Por ahí una pregunta? No es una pregunta, es más como para responder lo que usted está diciendo. Digamos que eso va mucho con lo que decía Liliana, como de la preparación, la educación, todo este cuento, y también conocer la herramienta que uno está trabajando. Por ejemplo, todos esos problemas que usted mencionó se solucionan fácilmente si todo el archivo se trabaja en texto. No hay que configurar el computador, no hay que hacer nada. Por ejemplo, entonces no, o sea, la gente puede pensar, pues ahí sí, y simplemente tener como esa formación en trabajar todos los archivos en texto, siempre. Pues digamos que por nuestra experiencia nos hemos dado cuenta que esa es la manera de trabajar y pues digamos lo que hace Excel es cuando interpreta las fechas las vuelve como de una forma lineal y si usted hace la conversión inversa vuelve a tener la fecha. Entonces, sí, eso no lo entiende nadie, pues es raro, yo tampoco, pero eso se corrige, por ejemplo, trabajando con texto, igual los puntos, las comas, siempre hay que trabajar todo en texto, en Excel particularmente, pronto en Access es diferente, no sé, pero siempre es mejor hacerlo como texto.